Piali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticate jipantonali nahui ocelot. Hoy, 17 de septiembre, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la cuarta casilla de esta 11ª trecena. El tonali es nahui ocelot, 4 ocelote. Una coordenada del rumbo del norte, del Mitlampa, el color es el blanco. Bueno, ocelot es una representación del jaguar, pero no es cualquier jaguar, porque es este jaguar que vemos también en la trecena, acompañado de la regente, que es la señora Tlazolteotl. Es el mismo Yayauquitezcatlipoca. ¿Y por qué lo digo así? Porque viene acompañado del numeral 4. Y Nahui Ocelot es el nombre calendárico de ese primer sol de tierra que tuvimos y que fue Yayauquitezcatlipoca en esa primera era de que nos narran los mitos sobre los 4 soles cosmogónicos. Bueno, pues el primero fue Yayauquitezcatlipoca y terminó en un día Nahui Ocelot. Por eso se llama así, sol de tierra. Y también, hablando de que es el sol de tierra, él viene como señor de la noche en su advocación de Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Así que hoy hay mucha fuerza del jaguar. Ponte la piel del jaguar, vístete de flores, vístete de estrellas, de memoria de todos estos saberes ancestrales, de todas estas humanidades, más bien memoria de todas estas humanidades que nos han trascendido y que nos han heredado esta sabiduría. ¿A quién tenemos en el numeral 4? Pues a Tonati, el que va tonando, el que ya se ha ido a reposar al Mictlán, el que ha llevado su tona a ese lugar de creación. Y hablando de creaciones, les tengo un relato que espero y sea de su agrado, pensando en esta coordenada Nahui Ocelot. Se siente el día en el pellejo, pesa, como si el sol, este tonatio que nos alumbra, se acordara de sus hermanos caídos y nos echara encima todo su calor, todo su recuerdo. Dicen los abuelos, los que todavía saben escuchar el crujido de la tierra, que este tonali es Nahui Ocelot. 4 jaguar, 4 celote, un hombre que retumba hondo si uno sabe poner la oreja contra el suelo. A mí me lo contaba mi padre, mientras desgranaba el maíz con esa voz que parecía venir de muy adentro de la cueva misma de sus huesos. Me decía que el primer sol que alumbró a los gigantes, a los que nos antecedieron, era Yayauquitezcatlipoca, un sol oscuro de espejo humeante lleno de poder. Pero el poder solo, sin asiento, se tambalea. Y su propio hermano, por rencores que solo los dioses entienden, Quetzalcóatl, lo tumbó de un bastonazo. Se oye contar que el sol cayó al mar, que el agua grande lo apagó y lo deshizo en un hilo de oro. Pero el sol no se muere así nomás. La tierra, que es la gran paridora y es memoria, lo parió de nuevo en la orilla. Ya no era luz en el cielo, era una fuerza caminante, un cuero manchado de estrellas. Se hizo celote, se hizo jaguar, se fue a guardar a la montaña. Desde allá adentro, desde el corazón del monte que ahora llaman Tepeyoloctli, rugió. Y su rugido fue tan fuerte que parió al eco, para que su voz nunca se apagara, para que siempre anduviera rondando por las barrancas, recordándonos el origen. De ese mismo rugido, dicen, nació la manada de jaguares, de ocelotes que limpió la tierra para que nosotros pudiéramos sembrarla. ¿Ves? Todo está contado, no en los libros que trajeron de fuera, sino en el calor de la codorniz que corretea entre los matorrales, en el número de los rumbos que sostienen tu casa y tu cuerpo. Ese, el Nahui, el 4, el número que amarra las cosas, que les da fundamento. Por eso este día tiene la fuerza de Tonatiuh.
el que nos da el calor para vivir, la luz para entendernos, y Él nos regala el trato amable, la confianza que se siente desde adentro, como una brasa en el pecho. Pero la otra parte del día, la sombra que le da forma a la luz, es Ocelot. Es el guerrero que todos llevamos dentro, no el que busca pleito, no, el otro, el que sabe esperar en la oscuridad de uno mismo, el que se acecha, el que se estudia en silencio, el que aprende a ver cuando no hay luz. Sus manchas, me decía mi padre, no son manchas, son flores. Es un cielo nocturno florido. En eso te conviertes cuando dejas de pelearte contigo mismo y empiezas a escucharte. Y toda esta fuerza, la del sol y la del jaguar, la anda tejiendo una diosa sabia, una que nombran Tlazolteotl. Es la que rige este tiempo, es la que sabe de partos y de finales, la que barre lo que ya no sirve y recicla el dolor convirtiéndolo en abono. Ella es la medicina, la que te recuerda que para sanar no tienes que buscar fuera. Por eso cuando sientas que el camino se te hace pesado, acuérdate de este día. Acuérdate del sol que cayó y no se rindió, sino que se convirtió en la fuerza que camina en la oscuridad. Recuérdalo al Nahui Ocelot. No andes buscando la cura en hierbas ajenas, muchacho. La memoria es la única medicina que aguanta. Tienes que volverte un guerrero de pensamiento florido. Tienes que aprender a cazar tus propios miedos y a esperar el momento justo para dar el salto. Cada caída, cada raspón, cada susto no es más que el bastonazo que te tumba de un cielo que ya te quedaba chico. Es la vida que te obliga a hundirte en tu propia agua para que renazcas más fuerte, más pegado a la tierra. Ahí, en el corazón de tu propia montaña, ruge un jaguar. Es tu tonali el día de hoy, es tu memoria. Escúchala y florecerás en la noche. Llevamos una gran herencia a cuestas, como lo vemos en esta imagen. Los huesos son semillas, son memoria, y esa memoria nos pertenece, y esa es la que guardamos en este cuerpo que somos, en este pensamiento, en este corazón. Hoy nos toca ser comunidad, ser como Nahui Ocelot. Así que este canto es para ti. El silencio primero, luego el paso. No es mi pie, es la tierra que respira a través de mí. Me derramo sobre la fronda como tinta de noche, como el recuerdo de un sol que aprendió a caminar en la penumbra. Dicen que mi piel es un lienzo de estrellas. Mienten, es la estructura del tiempo. Cada mancha una flor que reventó en la oscuridad. Cada flor una estrella muerta que aprendió a ver. Mi nombre es Tepeyoloctli, corazón de la montaña. Mi rugido no es sonido, es el pulso de la piedra que te llama desde adentro. Guerrero, el verdadero acecho es hacia el espíritu, la única selva, la de tu propio corazón. Mírate en el espejo humeante de tus actos, cásate a ti mismo, persigue tu miedo hasta su madriguera y cuando al fin te encuentres, cuando tu aliento y el viento sean uno, descubrirás que no eres un hombre que viste la piel del jaguar. Eres el universo entero vistiéndose con tu piel. Hoy tú mismo y yo somos Nahui Ocelot. Un placer compartir. Un abrazo y un saludo a todos aquellos que son Ocelot, a todos aquellos que se acechan, que se descubren, que se asumen en la grandeza de su ser. Que esta tierra, esta filosofía de vida, esta cosmovisión maravillosa de los pueblos mesoamericanos
sea en nosotros, que empecemos a cambiar nuestra realidad cambiando nosotros mismos, asumiéndonos en cada uno de estos arquetipos. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotas, que mostla. Nos vemos en el Mictlán. Sé que van a ir vistiendo sus pieles de jaguar. Allá nos echamos un pulque.